El espíritu paracaidista. Para entender por qué la Wehrmacht llegó a despreciar a la 101ª, debes mirar más allá del uniforme y adentrarte en la psicología de un depredador. A diferencia del GI estándar, un águila gritona era motor autónomo de guerra. Esto comenzaba en Camp Toccoa, Georgia. Mientras unidades regulares practicaban maniobras masivas, estos hombres eran forjados mediante agonía física pura. Cada día, un soldado raso era forzado a correr casi 5 kilómetros subiendo y 5 kilómetros bajando las laderas irregulares del monte Currajé, una bestia de piedra caliza de 531 metros. No solo corrían, esprintaban hasta que sus botas se llenaban de sangre. Este condicionamiento brutal conducía a una anomalía fisiológica. Registros médicos históricos sugieren que la frecuencia cardíaca en reposo promedio de un paracaidista entrenado de la 101ª era casi 15% más baja que la de un recluta estándar, a menudo rondando escalofriantes 50 latidos por minuto. Bienvenidos. En este canal analizamos las unidades de élite y su impacto psicológico en el campo de batalla durante la Segunda Guerra Mundial. Si te fascina descubrir por qué ciertas divisiones eran más temidas que cualquier otra fuerza militar, te invitamos a suscribirte. Ahora, comencemos. Esto significaba que cuando saltaban al caos negro como boca de lobo de la Europa ocupada, sus cuerpos permanecían inquietantemente tranquilos, mientras el mundo a su alrededor gritaba. La consecuencia en el campo de batalla era devastadora para la moral alemana. En la tradición prusiana, un ejército sin oficial es pollo sin cabeza. Pero en Normandía, cuando francotiradores alemanes eliminaban oficiales estadounidenses, la 101ª no se retiraba. Pequeños grupos de soldados rasos actuando por puro instinto de supervivencia y resistencia criada en Toccoa continuaban cazando. Operaban como manada de lobos, descentralizados y letales. Los alemanes estaban aterrorizados de descubrir que incluso un paracaidista solitario aislado luchaba con la agresión fría de un escuadrón entero, destrozando el mito de superioridad táctica alemana desde la primera hora. La paradoja del cerco. En el mundo sofisticado de la ciencia militar alemana, el cerco era el final definitivo. El Kesselschlacht, o batalla de caldero que señalaba rendición inevitable. Para una división de infantería convencional, ser aislado de líneas de suministro durante 48 horas era sentencia de muerte. Sin embargo, la 101ª poseía inversión psicológica que llevaba a comandantes alemanes al borde de la locura. Para un águila gritona, estar rodeado no era desastre táctico, era su procedimiento operativo estándar. Estaban específicamente entrenados para funcionar en campo de batalla de 360 grados, donde el concepto de retaguardia segura simplemente no existía. El momento definitorio de esta paradoja ocurrió durante la defensa de Bastogne, donde la división estaba rodeada por 7 divisiones alemanas. A pesar de estar superados en número 5-1, los paracaidistas no se consolidaron en concha defensiva estática, se expandieron en perímetro radiante letal. Utilizaban defensa de tarántula y permaneciendo perfectamente quietos en trincheras congeladas, hasta que patrullas alemanas estaban a 23 metros, luego irrumpiendo con fuego concentrado. Para cuando el cuarto ejército Panzer alemán se dio cuenta de que no podían apretar la bolsa, la proporción de bajas había alcanzado asombrosos 4 alemanes por cada paracaidista estadounidense. Esta competencia de combate de 360 grados significaba que cada vez que una unidad alemana pensaba que había atrapado a la 101ª, en realidad acababan de encerrarse en habitación con depredador, que no tenía intención de irse, probando que las águilas gritonas eran más peligrosas cuando no tenían salida. Destrozando el manual de la Wehrmacht. La máquina militar alemana era obra maestra de precisión dependiendo de tiempos sincronizados y ataques al Schwerpunkt o centro de gravedad. Esperaban partida de ajedrez. La 101ª les daba pelea de bar. Este choque de ideologías alcanzó punto febril durante la operación Market Garden, donde la división tenía tarea de mantener tramo de 24 kilómetros de carretera que los alemanes intentaban desesperadamente cortar. Mientras la Wehrmacht intentaba organizar contraataques formales de armas combinadas, los paracaidistas respondían con marca de anarquía calculada que ignoraba cada regla en el manual alemán. En lugar de mantener trincheras fijas, la 101ª lanzaba incesantes incursiones de alta velocidad en plena noche, a menudo sin coordinación de radio alguna. Se infiltraban en campamentos alemanes, destruían 3 o 4 camiones de suministro con granadas Gammon y se desvanecían de regreso en la niebla antes de que un solo oficial alemán pudiera emitir contraorden.
Esta agresión impredecible creaba fricción psicológica masiva. Reportes de inteligencia alemanes de finales de 1944 estimaban que la fuerza percibida de la centésima primera era casi 3 veces sus números reales, simplemente porque parecían estar en todas partes a la vez. El resultado era frustración total para el alto mando alemán. Se encontraban paralizados, incapaces de comprometer sus reservas, porque no podían determinar dónde atacarían los estadounidenses después. Al reemplazar la ciencia de la guerra con el arte del caos, la centésima primera no solo rompía las líneas alemanas, rompían la capacidad del ejército alemán de pensar, forzando a un ejército élite a jugar juego donde las reglas cambiaban cada minuto. El caos del día D. El 6 de junio de 1944, la centésima primera no solo aterrizó, se evaporaron en el campo francés como niebla letal. Debido a fuego antiaéreo pesado y densos bancos de nubes, miles de paracaidistas fueron dispersados kilómetros de sus zonas de lanzamiento designadas. Para el séptimo ejército alemán, esto lucía como fracaso caótico y desorganizado. En realidad, era el nacimiento de pesadilla táctica aterradora, para la que ningún manual podía prepararlos. Águilas gritonas aisladas, perdidas en la oscuridad negra como boca de lobo, no se escondían ni esperaban rescate. Cazaban cualquier cosa que se moviera. Pequeños grupos de 2 o 3 hombres, a menudo de diferentes compañías, comenzaban cortando cientos de líneas telefónicas vitales y emboscando patrullas alemanas con subfusiles Thompson silenciados y cuchillos de combate. La hazaña más imposible de toda la invasión ocurrió en Brecourt Manor, donde el teniente Richard Winters lideró fuerza improvisada de solo 13 hombres contra fuerza alemana, reforzada de 50 defensores. Estos alemanes protegían 4 cañones pesados de 105 milímetros que estaban haciendo llover fuego devastador sobre la vulnerable infantería en Utah Beach. Usando serie de maniobras de limpieza de trinchera por saltos de alta velocidad, el equipo de Winters neutralizó los 4 cañones uno por uno. Los supervivientes alemanes reportaron después que habían sido atacados por fuerza élite masiva de cientos. Simplemente no podían concebir que 13 paracaidistas acababan de desmantelar batería de artillería fortificada. Para cuando el sol salió, el alto mando alemán estaba paralizado por cientos de reportes conflictivos, ni incapaces de determinar si enfrentaban una sola división dispersa o ejército completo fantasma de espectros, derrotando a la élite. Para mediados de junio, la centésima primera enfrentaba su imagen espejo élite, el 6º Regimiento Fallschirmjäger alemán. Estos eran los diablos verdes de la Luftwaffe, paracaidistas profesionales que se consideraban los amos indiscutidos del campo de batalla. El objetivo era Carentan, pueblo absolutamente esencial para vincular las cabezas de playa aliadas en frente continuo. Los alemanes ocupaban la colina 30, punto alto estratégico con vista sobre calzada estrecha, de 1,6 kilómetros conocida como Purple Heart Lane. Durante 3 días agotadores, la centésima primera se movía a través de literal moledora de carne, inmovilizados por francotiradores expertos y el vino aterrador de cañones antiaéreos de 88 milímetros. El clímax sangriento llegó cuando el 502º Regimiento de Infantería, casi sin munición, fijó bayonetas para carga suicida a través de terreno completamente abierto, directamente hacia los dientes alemanes. Era movimiento tan primitivo, tan inesperado y tan implacablemente agresivo, que destrozó la defensa psicológica alemana antes de que el primer hombre siquiera alcanzara sus trincheras. A pesar de tomar 50% de bajas en algunas compañías, las águilas gritonas no se detuvieron hasta alcanzar las líneas alemanas y comenzar el trabajo sombrío del combate cuerpo a cuerpo. En el caos subsiguiente, los Fallschirmjäger élite fueron forzados a retirada humillante, dejando atrás su equipo y su orgullo. Los supervivientes alemanes fueron perseguidos durante años por la vista de estadounidenses, cargando hacia muerte segura con nada más que acero frío y voluntad aterradora de ganar. Esta victoria no solo capturó pueblo vital, probó a la Wehrmacht que cuando la centésima primera encontraba lo mejor de Alemania, los estadounidenses eran quienes se negaban a parpadear. Guerra antitanque. Para tripulación de Panzer alemana, no había nada más inquietante que campo de batalla silencioso. Para 1944, la centésima primera había desarrollado estilo depredador de guerra antitanque que convertía los tanques Tiger y Panther alemanes de cazadores en presa. Careciendo de su propio blindaje pesado, estos paracaidistas dependían de nivel aterrador de paciencia y la bazooka M1, arma con alcance efectivo de solo 91 metros.
permanecían perfectamente quietos en zanjas congeladas o se enterraban bajo 30 centímetros de nieve, permitiendo monstruos de acero de 45 toneladas retumbar directamente sobre sus trincheras. Las tripulaciones alemanas, cegadas por su propia armadura, no tenían idea de que meros centímetros debajo de ellos, soldados estadounidenses esperaban con intención fría y calculada. Lo que verdaderamente traumatizaba a las divisiones blindadas alemanas era el uso por la 100ª de la bomba adhesiva, un calcetín de lana relleno con 680 gramos de explosivo composición C y cubierto en grasa de eje gruesa. Una vez que el tanque pasaba, un paracaidista saltaría de las sombras, correría hacia la parte trasera y manualmente pegaría esta carga cubierta de grasa sobre los respiraderos del motor o ruedas motrices. Esto no era solo combate. Era desmantelamiento manual de alta tensión de maquinaria pesada. El resultado era explosión interna catastrófica que convertía tanque de millones de marcos en horno carbonizado en segundos. Esta violencia primitiva y visceral despojaba a tripulaciones alemanas de su sentido de invulnerabilidad, forzándolas a darse cuenta de que en los setos de Europa, sus cañones de 88 milímetros eran inútiles contra hombre con calcetín y deseo de muerte. Resistencia. Durante la operación Market Garden, la 100ª fue asignada a mantener tramo de 24 kilómetros de carretera estrecha, que se volvería legendaria como Hell's Highway. El alto mando alemán vio esta línea delgada de suministro como debilidad evidente y lanzó la 10ª División Panzer SS y la 107ª Brigada Panzer contra ella con furia implacable. Durante 10 días seguidos, los paracaidistas fueron sometidos a bombardeo constante de 88 milímetros y asaltos de infantería coordinados diseñados para romper el corredor aliado por la mitad. Oficiales alemanes esperaban que los estadounidenses ligeramente armados se derrumbaran bajo el peso de ataques Panzer profesionales, pero encontraron nivel de terquedad que desafiaba lógica militar. En lugar de defensa tradicional, las águilas gritonas convirtieron la autopista en guante de 24 kilómetros de contraataques localizados. Cada vez que los alemanes lograban cortar la carretera con tanque Tiger o bloqueo vial, la 100ª materializaría desde la niebla en minutos, golpeando a los alemanes desde los flancos con granadas y fuego Thompson. Los límites físicos de estos hombres parecían inexistentes. Reportes oficiales post-acción confirmaban que numerosas unidades lucharon durante 72 horas sin un solo minuto de sueño, alimentadas solo por adrenalina y negativa a ceder pulgada de asfalto. Para cuando la operación terminó, los alemanes habían sufrido más de 1000 bajas solo intentando cortar esa única carretera. La 100ª no solo mantuvo la línea, probaron a la Wehrmacht que incluso sin tanques propios podían actuar como barrera inamovible, sangrando la contraofensiva alemana hasta que la autopista estaba repleta de restos de las mejores unidades blindadas de Hitler. Bastogne. En diciembre de 1944, Hitler lanzó su apuesta final a través del bosque de las Ardenas, apuntando a dividir las líneas aliadas. La 100ª fue apresurada al pueblo de cruce de caminos de Bastogne, solo para ser tragada por cerco alemán masivo. Y esta era la prueba de resistencia definitiva. 18.000 paracaidistas enfrentando 45.000 alemanes y cientos de tanques en temperaturas de menos 29 grados Celsius. Sin ropa de invierno y reducidos a sus últimas rondas de munición, se esperaba que los estadounidenses se desmoronaran en horas. Cuando el general von Ludwig envió demanda formal de rendición, la legendaria respuesta de una palabra del general Anthony McAuliffe, nuts, nueces, en sentido de «estás loco», no solo insultaba al alto mando alemán, señalaba nivel de fortaleza psicológica que la Wehrmacht simplemente no podía comprender. Los alemanes lanzaron todo contra el perímetro, desde bombardeos implacables de artillería de 88 milímetros hasta asaltos pesados de Panzer. Debido a que los suministros médicos habían sido capturados, médicos de la 100ª tenían que usar coñac para desinfectar heridas y nieve para calmar fiebres furiosas. Sin embargo, se negaban a ceder siquiera pulgada del suelo congelado. Cada ruptura alemana era recibida por feroz contracarga localizada que los forzaba de regreso. Al mantener el pueblo durante 8 días, las águilas gritonas efectivamente estrangulaban la logística alemana, causando que tanques de Hitler se quedaran sin combustible a solo kilómetros de sus objetivos primarios. Esta no era solo victoria defensiva. Era el momento preciso en que la máquina militar alemana se daba cuenta de que su última gran ofensiva había sido desangrada en la nieve por división que se negaba a morir.
humillando la máquina de guerra alemana. El odio visceral que los alemanes sentían por la 101ª estaba arraigado en profundo sentido de orgullo profesional herido. La Wehrmacht, y especialmente las Waffen-SS, se veían como el pináculo de evolución militar, el Übermensch del campo de batalla global. Ser constantemente superados en maniobras y humillados por infantes ligeros que caían del cielo con nada más que rifles y agresión cruda era mancha que nunca podían borrar. Mientras tácticas panzer alemanas eran estudiadas globalmente como estándar dorado de guerra, eran repetidamente neutralizadas por paracaidistas estadounidenses que trataban tanque como nada más que objetivo estacionario para granada bien colocada. El insulto simbólico definitivo ocurrió al final mismo de la guerra, cuando la 101ª alcanzó Berchtesgaden y capturó el retiro privado de montaña de Hitler, el nido del águila. Allí, las águilas gritonas se recostaban en la terraza privada del Führer, bebiendo su colección de 10.000 botellas de vinos vintage y saqueando los tesoros personales de la élite nazi. Para el cuerpo de oficiales alemán, esto no era solo derrota militar, era pérdida total e irreversible de prestigio. Ver a paracaidistas estadounidenses comunes descorchando las botellas más caras de vino de Göring dentro del santuario interior del Reich era la prueba final de que el mito alemán de superioridad había sido completamente desmantelado. No solo fueron vencidos. Se les mostró que su cultura superior podía ser ocupada y disfrutada por los mismos hombres que inicialmente habían descartado como chusma desorganizada. Guerra psicológica. Conforme los cañones enmudecían a través de Europa, la 101ª aerotransportada había logrado algo mucho más permanente que ganancias territoriales. Habían roto el espíritu alemán. El parche de águila gritona en el hombro de un soldado se convirtió en gatillo psicológico para la Wehrmacht, símbolo que garantizaba lucha larga, sangrienta y probablemente perdedora. Veteranos alemanes más tarde confesaban en interrogatorios que mientras respetaban a los británicos por su persistencia y otras unidades estadounidenses por su poder de fuego, temían a la 101ª por su agresión pura e impredecible. Eran los fantasmas que no seguían los guiones de guerra, o apareciendo en la retaguardia, los flancos y el medio de cada línea alemana impenetrable. La consecuencia final de este terror era profunda parálisis táctica. Después del invierno de 1944, unidades alemanas a menudo dudaban en comprometerse si detectaban la insignia de la 101ª, eligiendo en cambio conservar combustible o rendirse a otras unidades aliadas para evitar a las águilas gritonas. En el corazón de todo, los alemanes odiaban a la 101ª porque la división los forzaba a confrontar verdad aterradora. Todos los tanques y disciplina del mundo no podían superar la voluntad de hombres que ya habían aceptado que estaban rodeados, y simplemente no les importaba. La 101ª no solo ganó batallas, crearon legado donde la mera presencia de un parche podía terminar una pelea antes de que siquiera comenzara. Tora, gracias por ver esta inmersión profunda en el legado de la 101ª. Si encontraste esta historia poderosa, presiona el botón de like y suscríbete para más historia militar no contada. ¿Cuál crees que fue su momento más increíble? Déjanos saber en los comentarios abajo.